Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar las bancadas en el Congreso de la República. Acordémonos que hasta hace poco los ex perulibristas querían formar una nueva bancada en el Congreso y se iba a formar la bancada número 13, un récord histórico a lo largo de la historia del Congreso de la República. Tenemos entonces un parlamento bastante fragmentado y para analizar ¿a qué se debe esto? Ya estamos conectados con Fernando Rospigliosi, él ha sido ministro del Interior y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿A qué se debe que tengamos hoy por hoy un Congreso tan fragmentado? Hace poco veíamos que experulibristas querían conformar la bancada número 13 del Congreso de la República. Eso no se ha aceptado, por lo tanto hasta ahora tenemos 12 bancadas, pero igual sigue siendo un número récord, ¿no? A lo largo de la historia del Congreso. Por ejemplo, Perú Libre entró con 37 curules. Hoy por hoy, en el periodo 2023 al 2024, tiene 12. ¿Qué nos revela estas cifras? La destrucción del sistema político peruano, que no es nueva, tiene ya varios años realmente, pero que sin duda se acrecentó esta destrucción del sistema político en el gobierno de Martín Vizcarra por la política del propio Vizcarra y por la de sus socios que crearon esta comisión para hacer una reforma del sistema político y por supuesto lo empeoraron significativamente. Una cosa insólita, ¿no? Porque cuando se hacen reformas en el sistema político, usualmente en una democracia lo hacen los políticos, pero acá crearon a dedo una comisión que impuso una serie de cambios que empeoraron lo que ya venía mal. Ahora estamos pagando las consecuencias. Pero, por ejemplo, una de las razones, además de atribuirle ese hecho al gobierno del señor Martín Vizcarra, expresidente, por ejemplo, hay una falta de idoneidad de candidatos dentro de las Sin ninguna duda. bancadas, también las responsabilidades de los partidos políticos. ¿Cómo se puede analizar? Sin duda, no, la destrucción del sistema político incluye la destrucción de los partidos políticos. O sea, ahora es ilusorio hablar de partidos políticos. Prácticamente no existen partidos políticos. A unos pocos se les podría denominar de esa manera, pero la mayoría son grupos de gente que se asocian para participar en una elección y luego cuando llegan al poder, al gobierno o al Congreso, esa asociación se disuelve porque estas personas están en función de intereses personales. Pero no solamente son intereses personales de usufructuar de la política, sino ya en muchos casos, y esto también no es nuevo, pero se ha acrecentado ahora, son intereses delincuenciales. O sea, ya son delincuentes que llegan, delincuentes en potencia, que llegan a cargos públicos para robar y para hacer cualquier latrocinio. O sea, estamos en una situación de esa naturaleza. Por eso hoy día tenemos un Congreso como el que tenemos. Si hubiera partidos políticos, como había, digamos, hace muchos años ya, en los años 80, esto no ocurriría. En un Congreso de aquella época, a veces había un delincuente, dos, pero hoy día es claro que la mayoría de las personas que integran este Congreso o son sinvergüenzas, o son delincuentes, o son ignorantes, en fin. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Es un sistema político que está destruido y que no puede ser reformado por los mismos que hoy día están en el poder. Es decir, por ejemplo, tenemos a los niños que presentan un proyecto de ley que ya no queda más que reírse, pues, para quedar impunes. Realmente es insólito, ¿no? Pero esa es la situación. Esta situación no puede resolverse por parte de los mismos que están destruyendo lo que queda de democracia. Usted acaba de señalar que la responsabilidad también podría medirse por el propio interés de cada congresista que
en la época de candidatura se añade a un partido político y luego cuando llega al poder simplemente se aleja y ve por sus intereses, valga la redundancia. Pero también cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, porque si vemos la acción, o mejor dicho, la conducta de Perú Libre en el gobierno de Pedro Castillo, muchas veces ellos votaron a favor de retroreformas. Entonces, también se podría hablar que los congresistas se convierten finalmente en instrumentos en favor de los intereses del propio partido o de la propia bancada. Claro, pero digamos, como digo, calificar de partido a Perú Libre es bien difícil, ¿no? O sea, lo que entendemos o lo que entendíamos antes por un partido político, es decir, un grupo de personas que se juntan voluntariamente para defender ciertas ideas, principios y programas. Eso ya prácticamente no existe en el Perú y por supuesto Perú Libre no es eso. Es una mezcla, por un lado, de gente vinculada al socialismo del siglo XXI en América Latina, es decir, a los delincuentes venezolanos o cubanos. Por otro lado, gente vinculada a la facción de Sendero Luminoso Movadef, la facción de Abimael Guzmán, y una serie de sinvergüenzas que se subieron a ese carro. Y por supuesto, cuando han llegado al Congreso, de los 37 ya quedan unos pocos, pero que funcionan de acuerdo a intereses particulares. A veces son intereses políticos, pero hay que decirlo, la mayoría de las veces es en función de intereses subalternos, inconfesables. Entonces, esa es la realidad, pues hay que reconocerla. Y los electores votan por esas personas. Hay mucha gente que se queja y dice, en fin, ¿por qué le dan una comisión u otra comisión? Bueno, ese es el resultado de la votación que tuvimos el año 2021. Sí, y señor Rospigliosi, ¿cómo hacemos para salir de este hoyo? Porque si vamos a tener un parlamento que no representa en realidad los intereses de la población y representa sus propios intereses, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles serían las primeras medidas que se deberían impulsar para empezar con esta limpieza? Bueno, en realidad lo que se requiere son soluciones radicales. Esto hay que barrerlo y empezar una nueva construcción. Como digo, es imposible que esto se regenere por acción de los propios congresistas que han hundido al Congreso y están hundiendo al país en este caos y en este desastre. Es imposible. Y si alguien tiene la loca idea de que la siguiente elección las cosas van a mejorar, ya sea una elección adelantada o una elección en 2026, cuando sea, está completamente equivocado. Lo que hemos venido es empeorando. Y ahora mismo, ya sabemos, hay más de 20 partidos que no son partidos, son grupos de intereses y seguramente en la próxima elección habrán no 20, sino ya habrán crecido hasta 30. ¿Qué cosa puede salir de ahí? Algo igual o peor a lo que tenemos. No, esto no va a cambiar si no hay una solución radical que limpie el terreno y que, en fin, ponga otra vez las cosas en orden, ¿no? Para usted, ¿cuál sería la solución radical, por ejemplo? Esa solución Bueno, de no la que sé, habla. hay que dar rienda suelta a la imaginación, pues, pero esta situación no se va a resolver dentro de lo que yo denomino una democracia fallida, es decir, una democracia fracasada que se ha convertido en un círculo vicioso y que dentro de sus propios términos no tiene solución. O sea, hay personas que con buenas intenciones dicen, bueno, hay que reformar los partidos. No, son irreformables, no pueden ser reformados. Y si desaparecen, son reemplazados por otros iguales o peores. Hemos visto que hay partidos de los llamados tradicionales, como Acción Popular, que fueron capturados por una banda de delincuentes. Y hay gente ingenua y tonta que dice con la participación popular esto mejora. Bueno, en Acción Popular estos sujetos que son congresistas hoy día fueron elegidos por las bases en elecciones donde era un militante un voto. O sea, la participación no resuelve el problema, al contrario, la agrava. Entonces, como digo, no hay solución en los términos en que las cosas están planteadas ahora. Hay que hacer un cambio radical que acabe con esto y que reencauce la democracia, que resetee la democracia
para usar términos comprensibles a todos hoy día. Claro, pero ese cambio que resetee la democracia o que resetee la clase política, ¿de dónde debería de nacer? Bueno, hay instituciones, hay personas, hay grupos, pues que deberían ser conscientes de que solamente así se pueden resolver las cosas, ¿no? Hay que hacer un corte y empezar otra vez, empezar de nuevo, porque de lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso, ¿no? Hay gente que dice, bueno, estas normas no se pueden cambiar, son intocables. No es verdad, pues, no es verdad. La historia nos enseña que no es así. Si seguimos en esta misma situación, el Perú se va a seguir hundiendo y los electores votan por estos congresistas y al día siguiente los repudian, pero ya votaron por ellos. Pues es curioso que aquí nadie se hace responsable. Los electores no se hacen responsables de su voto, de lo que han elegido. Bueno, pues lamentablemente esa es la realidad, pero esto solamente con soluciones radicales puede ser cambiado, no puede ser cambiado dentro de sus propias normas. Sí, y señor Rospigliosi, ya para terminar, ¿ayudaría las reformas políticas que hace mucho tiempo están en espera, como por ejemplo la reelección de congresistas, también está el retorno a la bicameralidad? ¿Ayudaría en algo para retomar cierta idoneidad del Congreso o retomar la credibilidad? Muy difícil. Yo creo que esas reformas dentro del mismo ambiente, es decir, lo que tú mismo decías, con estos llamados partidos políticos, cualquier reforma está destinada al fracaso. Por supuesto, yo soy partidario de la bicameralidad, me parece que era mejor antes, pero si vas a tener a los mismos grupos que se hacen llamar partidos que van a participar en la siguiente elección, pues el resultado va a ser igual. Hay que cambiar cosas absurdas también, como la no reelección de congresistas, que fue también obra del gobierno de Vizcarra y de esa reforma política. Ahora ya hemos visto que eso es peor, ¿no es cierto? Y eso hay que cambiarlo. Pero todas estas cosas son impopulares. A la gente no le gusta la bicameralidad, le gusta la no reelección de congresistas, le gusta lo peor. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, por eso no hay manera de cambiar esto si no es con una solución radical. Dentro de este ambiente, esto va a seguir empeorando lamentablemente y tenemos que vivir con esto, pues no, porque no hay forma de cambiarlo dentro de las propias reglas que tiene esta democracia fallida. Muy bien, muchísimas gracias, señor Fernando Rospigliosi, por estar aquí con nosotros en este espacio de Perú 21 TV, hablando Gracias, sobre Mayra. esta situación. Muy buenas tardes. Bien, era entonces Fernando Rospigliosi, ha sido ministro del Interior, pero además es analista político y con él estábamos hablando sobre la fragmentación del Congreso. Si no se le hubiera denegado a los ex perulibristas conformar una bancada número 13, hoy tendríamos 13 bancadas, valga la redundancia, un récord histórico en la historia del Parlamento peruano. ¿Pero qué significa esto? Que hay varias cosas por cambiar. ¿Por qué tenemos un Congreso tan fragmentado? Lo hemos escuchado, el señor Rospigliosi ha dicho que todo esto viene de una serie de reformas políticas que se hicieron en la época, a su juicio, del expresidente Martín Vizcarra, que hoy tenemos lo peor de la clase política. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.